Cuando llegue el final y estés frente al abismo, ¿qué será más aterrador? ¿Morir o reconocer que nunca viviste? Vivimos rodeados de espejismos. Nos aferramos con fuerza a lo efímero. Llenamos nuestros días de trivialidades y placeres fugaces, intentando olvidar la realidad más aterradora de todas, nuestra inevitable muerte. Pero detrás de esa negación permanente, detrás de cada distracción, de cada instante desperdiciado, yace oculta una verdad perturbadora que pocos se atreven a enfrentar. Porque la muerte no es solo el final biológico, es el momento absoluto en el que todas las máscaras caen, revelando sin piedad quiénes hemos sido realmente. ¿Qué ocurre cuando, al borde del último suspiro, descubres que has vivido anestesiado, atrapado en una existencia vacía y carente de significado? ¿Qué sentirás cuando la muerte te obligue a ver tu vida con una claridad implacable y despiadada, libre de las mentiras reconfortantes con las que te engañaste? Esta no es una reflexión cómoda ni fácil, y tampoco busca consolarte. Al contrario, es una invitación oscura y desafiante a mirar directamente al núcleo mismo de tu existencia, porque pensar en la muerte no solo determina cómo mueres, sino sobre todo, cómo vives. En este viaje sombrío hacia lo profundo de tu mente, te enfrentarás a verdades incómodas que podrían cambiar radicalmente tu forma de percibir la realidad. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la posibilidad de que nunca hayas estado realmente vivo? La muerte es una presencia constante, silenciosa e implacable que te observa en cada instante, esperando pacientemente el momento preciso para revelarte una verdad que has ignorado durante toda tu vida. Crees que temes morir, pero en realidad lo que temes es descubrir que nunca has existido realmente, que has vagado durante años por un sueño profundo y anestesiante. Esta es la verdad incómoda que has evitado mirar, que la muerte no es solo el final de tu existencia física, sino el espejo oscuro en el que finalmente ves lo que siempre has sido y nunca quisiste aceptar. Has construido tu vida sobre espejismos, persiguiendo aprobación, poder, reconocimiento o placer, convencido de que cada pequeña conquista o triunfo pasajero significaba algo que valía la pena. Pero en el fondo, siempre hubo una voz inquietante que susurraba con insistencia que todo eso era vacío, que no duraría, que en realidad estabas huyendo desesperadamente de la única certeza absoluta. La muerte, entonces, no viene a quitarte lo que tienes, viene a mostrarte que nunca tuviste nada realmente. Por eso has preferido no pensar en ella, ocultarte detrás de distracciones constantes, rodearte de ruido y estímulos que callen esa voz implacable. Has intentado vivir ignorando la fragilidad absoluta de tu existencia, convencido de que al no pensar en el final, podrías evitarlo, o al menos olvidarlo temporalmente. Pero esta evasión tiene un precio oculto y devastador. Cuanto más ignoras tu mortalidad, más superficial y vacía se vuelve tu vida, y poco a poco, sin darte cuenta, vas muriendo en vida, lentamente, anestesiado por la ilusión de que aún queda tiempo para cambiar, tiempo para despertar. Pero esa ilusión es frágil. Se rompe con facilidad al primer roce serio con la realidad, porque tarde o temprano la muerte te encontrará desprevenido y te obligará a enfrentar cara a cara lo que has sido, desnudando sin misericordia tu existencia, revelando cada mentira, cada acto falso, cada momento desperdiciado. Ese instante será devastador, porque descubrirás que jamás tuviste control, que jamás viviste con verdadera intención. Será entonces cuando sientas que morir no es lo aterrador, sino darte cuenta de que has estado ausente durante toda tu existencia. Sin embargo, esta revelación aterradora guarda una paradoja oscura. Enfrentar conscientemente esta verdad podría liberarte. Solo aceptando la certeza del fin,
solo integrando activamente la muerte en tu conciencia, tienes alguna posibilidad de despertar de ese sueño profundo en el que llevas atrapado tanto tiempo. ¿Pero estás realmente preparado para afrontar ese abismo? Porque despertar a la realidad de tu muerte no es simplemente aceptar que un día dejarás de existir. Es algo mucho más profundo y perturbador. Es aceptar que toda tu vida, hasta ahora, ha sido vivida a medias, atrapado en las cadenas invisibles del miedo a lo inevitable. Creíste que podías evadir la verdad, que podrías mantener oculto el vacío existencial que siempre estuvo ahí, esperando silencioso. Pero esa estrategia siempre fue inútil, porque tarde o temprano, la muerte llega para revelar tu reflejo más auténtico y crudo, arrebatándote cada máscara, cada excusa y cada mentira que habías construido para protegerte. Tal vez por eso, la mayoría de personas prefieren jamás pensar en ello, sumergiéndose en una vida superficial, persiguiendo placeres pasajeros y metas insignificantes, creyendo ingenuamente que así podrán evitar el dolor existencial. Pero la negación jamás protege realmente, solo prolonga el sufrimiento, haciéndolo más silencioso, más invisible, pero también más insoportable. Porque en el fondo, la angustia que sientes no es por lo que sucederá cuando mueras, sino por la sospecha secreta, casi imperceptible, de que no has vivido plenamente ni un solo instante. Así que vives distraído, anestesiado por estímulos superficiales, creyendo que esos pequeños momentos de satisfacción justifican tu existencia. Te conformas con migajas existenciales, evitando hacer las preguntas incómodas que podrían derrumbar el frágil castillo de cartas en el que has convertido tu vida. Pero ignorar lo inevitable no es valentía. Es cobardía disfrazada de tranquilidad. Porque la muerte siempre está allí, esperando pacientemente su turno, observándote desde la oscuridad, lista para revelarte todo lo que has decidido no ser. Sin embargo, esa misma presencia inquietante, esa misma verdad aterradora que tanto has evadido, podría convertirse en el mayor catalizador de transformación de tu existencia. Porque enfrentar activamente la realidad de tu muerte, lejos de hundirte en la desesperación, podría liberarte definitivamente. En esa confrontación directa, donde todas las mentiras se desvanecen, podrías descubrir por primera vez el auténtico valor de cada instante, el significado real de cada elección, la urgencia existencial que jamás habías sentido antes. A Alfonso no le hacía falta ver muertos para pensar en la muerte. No necesitaba ataúdes, entierros, ni tragedias familiares. La muerte vivía con él desde hacía años, callada, discreta, como un huésped silencioso al que uno se acostumbra. No era miedo, era presencia. A veces se sentía como una sombra que se acostaba con él cada noche. Otras, como un susurro detrás de la nuca cuando estaba en silencio demasiado rato. Había aprendido a vivir así. No hablaba de ello con nadie, no por vergüenza, sino porque sabía que no lo entenderían. Le gustaba pasar tiempo solo. Observaba mucho. Las grietas en las paredes, las uñas que crecen, el polvo que se acumula en los rincones. Le parecía fascinante cómo todo tendía al deterioro, cómo todo se apagaba con el tiempo, en cámara lenta. No se deprimía, no lloraba, solo tomaba nota. Era como si su vida estuviera escrita en borrador, como si en cualquier momento pudiera desaparecer sin hacer ruido. Y no le parecía mal. Solo quería estar listo, quería estar ahí, presente, cuando ocurriera. No quería que lo pillara distraído. A veces se quedaba mirando la nevera abierta, como si el frío le ayudara a pensar. Se preguntaba cómo sería morir un martes cualquiera, sin épica, sin advertencia. Solo detenerse, como se apaga una lámpara o como se termina una canción. Por eso no hacía planes. Por eso no prometía nada. Por eso no se ataba a nadie. Porque sentía que no debía dejar raíces, que no tenía sentido construir algo si iba a desaparecer de pronto. Le parecía más honesto vivir como si estuviera de paso, como si su existencia fuera un cuarto alquilado que pronto tendría que abandonar,
hasta que una madrugada, mientras intentaba incorporarse de la cama, sintió que algo no respondía. Un brazo sin fuerza, un zumbido sordo en la cabeza, el cuerpo de pronto más ajeno que nunca. Y entonces lo supo. Había llegado el momento. El cuerpo no obedecía. El brazo izquierdo seguía inerte, como si ya no le perteneciera. Sentía un pitido grave en los oídos, una presión difusa en el pecho, y el aire parecía más espeso, más difícil de atrapar. Durante unos segundos no pensó en nada, no por calma, sino porque no había espacio. Todo su pensamiento estaba ocupado en sobrevivir. Lo que antes había sido una compañía teórica, una idea aceptada, ahora lo miraba de frente, sin metáforas. Por primera vez, la muerte ya no era una sombra que lo acompañaba, era el presente. Intentó incorporarse, pero el cuerpo era un caparazón. Algo dentro de él gritaba, no por miedo a morir, sino por algo más hondo, más inesperado. La sospecha repentina de que había malinterpretado todo. Había convivido con la muerte, sí, pero no había vivido. Su obsesión le había dado una lucidez venenosa, pero ahora, mientras el mundo se le escurría, lo entendía con una claridad insoportable. No estaba listo, no por miedo a lo que venía, sino por todo lo que no había hecho. No había amado con entrega, no había llorado sin esconderse, no había dicho muchas cosas, no había permitido que la vida lo atravesara. Había sido un espectador, un testigo, un ensayista de su propia biografía. Había intentado comprender tanto la muerte que se le había olvidado vivir con la intensidad de quien sabe que va a morir. Y ahora, con el pulso desordenado y los labios entumecidos, la lucidez llegaba como una bofetada. No hay preparación que valga cuando el instante es real. No hay frase, ni filosofía, ni costumbre que salve de la mirada cruda del final. Pero justo cuando creía que todo estaba decidido, algo cambió. Un espasmo leve recorrió su brazo. El pecho aflojó. El pitido disminuyó. El cuerpo, aún entumecido, comenzó a ceder. No estaba muerto. No aún. Y esa pequeña grieta entre la vida y la muerte fue suficiente para que una idea emergiera con violencia. No podía seguir igual. No podía volver al mismo sofá, al mismo silencio, al mismo vacío disfrazado de normalidad. La muerte no había venido a llevarlo, había venido a advertirle. ¿Crees que el relato de Alfonso es un caso aislado? La historia nos demuestra que no. En la cima de su poder, el emperador romano Calígula experimentó una obsesión tan profunda como aterradora con la muerte. Dominado por una paranoia extrema, comenzó a sospechar que cada sombra a su alrededor ocultaba conspiraciones destinadas a acabar con su vida. Esta proximidad constante e imaginaria con la muerte lo sumergió en un abismo mental cada vez más oscuro y perturbador, transformando radicalmente su comportamiento y su manera de gobernar. Lo que había comenzado como una precaución lógica, pronto se convirtió en una espiral descendente hacia la locura más absoluta. Cada día se volvía más impredecible, cruel y despiadado. Tratando de aferrarse desesperadamente al control que sentía, se le escapaba entre las manos. Rodeado de lujos y poder absoluto, Calígula descubrió una verdad amarga. Ni todo el oro ni el dominio más imponente podían protegerlo de la certeza de la muerte. Lo único que había logrado era hundirse en una angustia constante, paralizante, que le impedía vivir plenamente incluso en la cima del mundo conocido. Sin embargo, detrás de esa aparente locura había algo profundamente revelador. Calígula no temía realmente la muerte física, sino enfrentarse al vacío existencial que ella representaba. La muerte le obligaba a reconocer que su vida, aunque poderosa en apariencia, carecía de verdadero sentido y estaba sustentada únicamente en ilusiones de grandeza que él mismo había creado. En lugar de asumir esa verdad, decidió combatirla con brutalidad y violencia, creyendo ingenuamente que podría escapar de lo inevitable. Pero
esa lucha frenética contra la realidad solo aceleraba aún más su caída, revelando al mundo entero su fragilidad más íntima. Así, la historia de Calígula no es solo la de un emperador desquiciado, es el reflejo extremo y aterrador de lo que puede suceder cuando la muerte se convierte en una obsesión insoportable, revelando lo peor de un hombre que jamás aprendió a vivir realmente. La locura creciente de Calígula no era una simple enfermedad mental, sino la manifestación extrema del enfrentamiento desesperado entre un hombre y la verdad que se negaba a aceptar. A medida que se convencía más profundamente de que la muerte lo acechaba, su paranoia se transformó en actos cada vez más grotescos y violentos, buscando compulsivamente llenar el vacío que sentía crecer en su interior. Asesinatos, humillaciones públicas y juegos crueles eran su forma retorcida de imponer control sobre un mundo que percibía hostil. Un mundo que en el fondo reflejaba su propia desesperación existencial. Pero, irónicamente, mientras más intentaba escapar del final inevitable, más rápidamente aceleraba su propia destrucción. Su obsesión con la muerte había envenenado cada aspecto de su existencia, destruyendo cualquier posibilidad de autenticidad, humanidad o conexión genuina con otros. Al final, incluso aquellos que alguna vez lo veneraron, comenzaron a conspirar realmente contra él, convirtiendo sus miedos delirantes en una realidad tangible. La muerte, lejos de ser solo un temor interno, se había materializado como una profecía autocumplida cuando finalmente llegó su violento final, asesinado brutalmente por sus propios guardias. Calígula murió atrapado en una vía que él mismo había creado. Su enfrentamiento constante con la muerte no le había ofrecido ninguna revelación profunda ni liberadora, sino una vida consumida por el miedo y el delirio, incapaz de aceptar la fragilidad esencial de su existencia. Su historia se convirtió en un poderoso ejemplo histórico de cómo la incapacidad para enfrentar conscientemente nuestra mortalidad puede conducir a la destrucción absoluta, no solo física, sino también espiritual y emocional. En última instancia, Calígula demostró que evitar mirar directamente a los ojos de la muerte, tratando de controlarla mediante la ilusión de poder absoluto, no solo es inútil, sino que conduce inevitablemente al colapso total. Su tragedia histórica es un recordatorio lúgubre de que la muerte no puede ser derrotada con negación o violencia, sino únicamente aceptada con la humildad incómoda de quien sabe que su tiempo es limitado, valioso y profundamente frágil. En lo profundo de tu consciencia, oculto bajo capas de comodidad y evasión constante, reside el mayor de tus miedos. No es el miedo al dolor, ni siquiera el miedo al vacío absoluto que podría seguir al final de tu existencia física. No, es el miedo silencioso, íntimo, desgarrador, a descubrir que todo lo que creías que eras no es más que una ilusión cuidadosamente elaborada para protegerte del caos. Porque en el fondo, eso es lo que representa realmente la muerte. La revelación absoluta de que todo lo que has construido no es más que un castillo de arena, frágil y destinado inevitablemente a desaparecer. Has creído durante años que podías controlar tu vida, que tus decisiones y elecciones tenían un significado profundo, una importancia trascendente, pero cuando miras a los ojos de la muerte, esa ilusión desaparece instantáneamente. De pronto, entiendes con una claridad devastadora que no eres especial, que no existe ninguna garantía ni recompensa, y que cada instante podría ser el último, despojado completamente de sentido o propósito superior. Es en ese instante, cuando la ilusión se desvanece, que el caos se revela plenamente, aterrador e implacable. ¿Cómo se puede vivir sabiendo que todo podría terminar en cualquier momento? ¿Cómo se puede seguir adelante una vez que has visto, aunque sea por un segundo, que el universo no ofrece respuestas ni consolaciones? Este dilema existencial te enfrenta a dos caminos. Puedes huir nuevamente hacia el autoengaño, intentando olvidar ese instante de lucidez perturbadora,
o puedes decidir abrazar plenamente la incertidumbre y el caos, aceptando valientemente tu fragilidad absoluta. El primer camino es fácil, seguro y tranquilizador, pero también condena tu vida a una superficialidad eterna, a una mentira perpetua. El segundo camino es oscuro, incierto y profundamente incómodo, pero también radicalmente auténtico. Implica vivir cada segundo plenamente consciente de que podría ser el último, con la angustia existencial como compañera constante, pero también con la certeza absoluta de que estás realmente vivo. Esta elección no es sencilla, ni ofrece garantías ni premios. Elegir vivir consciente de tu muerte implica aceptar la ansiedad constante de saber que el tiempo es escaso, que cada instante importa profundamente y que no existe una segunda oportunidad. Implica aceptar la soledad existencial inherente a toda vida consciente, sabiendo que, aunque puedas rodearte de personas, ideas o creencias, al final morirás solo, enfrentado únicamente a ti mismo y a la verdad desnuda y brutal de tu existencia. Pero paradójicamente, es precisamente en esa consciencia aterradora donde reside la mayor oportunidad de autenticidad. Solo quien acepta plenamente su propia muerte, solo quien asume con coraje el caos absoluto y la fragilidad infinita de su existencia, puede vivir realmente, porque es la muerte y la consciencia permanente de ella la que nos libera definitivamente de cualquier ilusión reconfortante y nos arroja directamente al núcleo mismo de la existencia, donde cada instante se convierte en una experiencia real, profunda e irrepetible. Pero quizás lo más aterrador de esta revelación no sea descubrir que la vida es frágil, efímera o incluso carente de sentido último, sino aceptar que siempre has tenido frente a ti esta verdad incómoda y nunca quisiste verla realmente. Prefieres la anestesia del autoengaño, la comodidad de creer que habrá tiempo más adelante para tomar decisiones difíciles, para vivir con intensidad, para ser realmente quien deseas ser. Has pospuesto constantemente tu despertar, porque te resulta insoportable imaginar que la vida, tal como la conoces, podría desmoronarse al instante en que aceptes la realidad absoluta de tu muerte. Sin embargo, esa huida constante, ese refugio cómodo y superficial, tiene un costo oculto y devastador. Lentamente vas olvidando cómo se siente realmente estar vivo. Te acostumbras tanto a la evasión, a la distracción constante, que pierdes contacto con tu propia humanidad. Poco a poco, sin darte cuenta, vas transformándote en un fantasma, vagando por tu existencia sin rumbo claro, reaccionando mecánicamente a estímulos externos, incapaz de conectar profundamente con nada ni nadie. Y entonces, en lugar de una vida auténtica, solo te queda un simulacro vacío de emociones superficiales y experiencias pasajeras. Por eso, la muerte es tan incómoda y tan necesaria, porque es el único espejo que jamás miente, el único capaz de mostrarte sin filtros ni ilusiones todo aquello que has evitado ser. Al confrontarte directamente con ella, te obliga a aceptar la realidad última de tu existencia, que cada instante desperdiciado es irrecuperable y que la elección entre vivir auténticamente o seguir anestesiado siempre ha estado en tus manos. Y aunque esta verdad pueda paralizarte momentáneamente, también tiene el poder de liberarte radicalmente, porque aceptar plenamente la muerte, integrarla en tu consciencia diaria, puede transformar profundamente tu existencia. Al hacerlo, cada instante se vuelve crucial, cada decisión adquiere un significado absoluto, y cada experiencia se carga de una intensidad incomparable. Pero vivir así requiere una valentía existencial que pocos poseen. Significa abandonar definitivamente la comodidad del autoengaño y asumir una vida marcada por la tensión constante entre la certeza del fin y el caos infinito del presente. Al final, esta es la verdadera paradoja que oculta la muerte. Cuanto más consciente eres de tu fragilidad absoluta, más auténticamente puedes vivir. Pero si eliges ignorarla,
Si decides seguir refugiado en la mentira cómoda de que siempre tendrás tiempo, habrás condenado tu vida al vacío más absoluto. Y cuando llegue el inevitable momento en que tengas que enfrentar la muerte, descubrirás demasiado tarde que tu peor miedo no era morir, sino entender en ese instante final que jamás tuviste el valor de vivir. La muerte siempre ha estado aquí, observándote desde la oscuridad, paciente, silenciosa, esperando su turno para revelarte la verdad más incómoda y desgarradora, que quizás nunca has vivido realmente. Durante años has evitado enfrentar esa realidad perturbadora, has construido una vida cómoda y segura, pero vacía de auténtico significado. Has elegido inconscientemente la anestesia, el autoengaño, la distracción constante, porque mirar directamente a los ojos de la muerte era demasiado insoportable. Sin embargo, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tienes la oportunidad única y aterradora de romper definitivamente esa ilusión, de aceptar plenamente tu mortalidad y con ella despertar finalmente a la vida. Aceptar la muerte no es resignarse, es liberarse, es elegir vivir cada instante con intensidad absoluta, conscientes del caos, de la incertidumbre y también del inmenso valor que tiene cada segundo. Esta elección requiere coraje existencial, porque significa abandonar la mentira cómoda de que siempre tendrás tiempo. Pero si has llegado hasta aquí, sabes que estás listo para enfrentar este desafío. Si estás decidido a asumir plenamente este cambio radical en tu conciencia, comenta abajo: acepto el espejo de la muerte. De esta forma, no solo confirmarás que has comprendido profundamente el mensaje de este video, sino que estarás activando conscientemente tu propio cambio de paradigma. Porque recuerda, no se trata solo de aceptar que vas a morir, se trata de decidir si finalmente, a partir de este momento, comenzarás realmente a vivir.